¿Cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos. Este viernes vamos a platicar mucho tú y yo con el doctor Edgar Grajeda, que es pediatra y que nos trae un tema del que nos vamos a reír mucho, vamos a aprender mucho, porque si has tenido bebé, si tienes en este momento o si alguno de tus amigas tiene bebé de pañal, pues te va a interesar el programa, porque vamos a hablar tanto de la piel de los bebés como de los pañales, de los tipos de pañales que existen. Así que acompáñanos, además hoy es viernes y por ello se ponen guapos nuestros amigos y nos regalan tanto para que te vayas de sábado cultural a una obra de teatro, y te lleves a quien tú desees, porque van a ser pases dobles los que vamos a regalar para la obra Escondites. También les recuerdo, y sé que hay muchas de ustedes esperando ya, que hoy vamos a obsequiar 2 medias becas para unos cursos de verano, de los cuales ayer nos presumieron, van a estar padrísimos en la Universidad de Guadalajara. Así que si tú eres de las mamás que estaban esperando y que ya te apuntaste de alguna manera, ahí estás, ahí te contemplamos, y si no lo has hecho, en este momento entra a nuestra página web www.radiomujer.com.mx. Ahí vas a ver lo que sucede, el programa de radio con una pantalla, y en la parte de abajo que dice sala de chat, ahí puedes dar clic y entonces registrarte, entrar a platicar con nosotros, con el doctor, contarnos tu experiencia, porque yo sé que muchas de ustedes son expertas en rosaduras de pañal y algunas otras pueden identificar a simple vista cuando se trata de que es un pañal chafa o cuando es que verdaderamente el pequeño está pasando por una dermatitis. Pero aquí tenemos al experto, así que vamos con el primero. Bienvenidos todos, amigos de Austin, un abrazo desde Guadalajara, Jalisco, México, en este club de mamás. ¿Cómo está, doctor Grajeda? Bien, feliz como todos los viernes primero. Feliz como lombriz. Hay que invitar a todas las personas a que nos escuchen, porque la dermatitis del pañal no es exclusiva de los niños. Si bien es cierto que su pico máximo lo logra entre el 5º mes y el 12º, pero debemos de recordar que cada vez hay más enfermedades crónico-degenerativas que pueden hacer que el adulto también esté expuesto a utilizar en algún momento de su vida un pañal. Eso es cierto. Una realidad. Entonces, y ahora no vamos a hablar de lo que ya todo el mundo sabe, que si el vinagre, que si echarle maicena, que si hacer cochecitos con polvo, baños coloides. No. Ahora vamos a hablar cómo es que se llega a dañar esa piel que es tan sensible, que es tan rica en terminaciones nerviosas, y que tu hijo en muchas ocasiones no puede hablar y tú debes de ser la voz de ese hijo. Si sabes que está llorón, si sabes que está molesto, debes de saber en qué punto pudiste haber fallado, cuáles son los mecanismos de lesión, porque una vez que tú dominas los mecanismos de lesión para que se llegue a dañar esta piel, se define como dermatitis del pañal, pues el enrojecimiento, la inflamación y las complicaciones secundarias que se dan a lesionar precisamente la piel que está recubierta por el pañal. Bueno, doctor, usted porque ya está acostumbrado a ver estos traseritos rojos con erupciones, pero a un papá con un bebé recién nacido o que tiene unos cuantos meses y que su único bebé presenta esto cuando le está cambiando el pañal, de repente ve esas pompis rojísimas, ve a un bebé molesto, como lo acaba de mencionar, y entonces yo creo que es uno de los grandes impactos. Yo todavía me acuerdo, ni siquiera era mi bebé, era el bebé de una amiga, y yo decía, es que no puede tener esta criaturita, o sea, ¿cómo no va a estar molesta? Si por más que porque le ponía de la pasta esta para las rosaduras, sí. Cada cambio de pañal le ponía, pues yo veía que no avanzaba, yo decía, no, pero llévaselo al pediatra. Claro, mira, ¿tú qué prefieres? ¿Que te diga el nombre de una pasta o que te diga los mecanismos de daño? Para que evites los mecanismos de daño. Siempre si hemos yo tuviera dicho, un bebé ahorita con rosadura de pañal, quisiera que me pasara la receta de qué es lo que le compro y qué es lo que le pongo, antes de que me explique por dónde, bueno, desgraciadamente. Sí, pero para empezar, mira, nosotros, así como los ojos tienen su córnea, también la piel tiene su estrato córneo, que es lo que nos protege. Entonces, la dermatitis del pañal para nosotros los médicos es el daño del estrato córneo. Entonces, si no tienes estrato córneo, así le pongas la pomada que le pongas, ¿a dónde se va a pegar? Si esa piel está llorando. Ajá. Entonces ese es el primer error que cometemos, que tratamos de pegar una pomada o una crema a algo que no existe. Como dicen, ¿cómo le vas a poner pestañas a un ojo que nunca existió? Ajá. O sea,
primero tenemos que enseñarnos a cuidar la piel. Y cuando dominemos cuál es el mecanismo de daño, mira, es más, te lo voy a adelantar súper fácil. Para que se dé la dermatitis del pañal tiene que haber humedad, materia fecal y orina, bacterias y aparte frote. Si no hay esas 4 cosas, no hay dermatitis del pañal. ¿Cómo puedes evitar que tu hijo le dé dermatitis del pañal? Evita que pasen estas 4 cosas. ¿Cómo vas a evitar el frote? Bueno, pues no le talles, no agarres la toallita húmeda y te agarres como si estuvieras haciendo un peeling. O sea, ten cuidado y pues no trates de frotar esa piel. ¿Cómo es que el estrato córneo se daña? Muy fácil. Viene la pipí, viene la popó. Las bacterias de la popó hacen que la urea de la pipí se convierta en amoníaco. Y el amoníaco activa 2 enzimas que trae el excremento, que es la lipasa y la proteasa. La lipasa digiere la grasa y la proteasa digiere las proteínas. En pocas palabras, entre estas se empiezan a comer la carne, se empiezan a dañar el estrato córneo. Entonces, para que ocurra una dermatitis del pañal, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que, número 1, haber pipí o urea para convertirse en amoníaco. Haber popó para que las bacterias conviertan la urea en amoníaco. Y aparte eso tiene que haber exposición en tiempo. ¿Cómo se previene una dermatitis del pañal? Sencillísimo. Pues, ya te dije cómo. Así de fácil. Después de la pausa comercial nos va a recordar cómo se previene y cómo, por supuesto, puedes aliviar, porque cuando tienes esto en casa lo que quieres es quitarlo. Después de la pausa regresamos. Levante la mano la mamá que tuvo alguna vez bebé con dermatitis del pañal. ¿Recuerdan alguna rosadura especialmente intensa que dijeras, oye, es que esto no es normal, pues ¿qué le pasó? Yo creo que debe tener una infección, un hongo, porque pobrecitas criaturitas, no solo en sus pompis, sus Claro. ¿no? Ahora, nos va a describir el doctor cuál es, porque es radio y los que nos estén viendo pues podrán observar en la pantalla, cuáles serían los síntomas o las características que tiene en la piel una dermatitis. ¿Cómo no confundirla con una rosadura cualquiera, doctor? Bueno, para empezar están muy vinculadas, porque antes de ser... O sea, sí la podemos confundir. Sí, Uh-huh. Antes de ser dermatitis del pañal es una rosadura. Para empezar ya dijimos que vamos a definir como dermatitis del pañal la inflamación, enrojecimiento y complicaciones secundarias que dan la oclusión en el área del pañal por parte de un objeto que estamos hablando que es el pañal. Sí. Llámese de cualquier marca, de los naturales, de los oclusores o de los más modernos. Ajá. Entonces, todo inicia y precisamente se habla de rosadura muy vinculada a la dermatitis del pañal porque es precisamente en áreas expuestas y no en los pliegues. Decíamos que para que se dé una rosadura o una dermatitis del pañal tiene que haber 4 elementos que son muy importantes. El primero es, debe de estar húmeda el área, porque al estar húmeda el área, el estrato córneo, que es la parte que nos protege y que es nuestra barrera natural, que nos hace que no nos ingresen las bacterias, empieza como a dañarse. Si además de eso encontramos que hay orina y excremento, las bacterias del excremento van a convertir la urea en amoníaco y el amoníaco va a activar a las enzimas lipasa y proteasa que se encuentran en el excremento y van a empezar a digerir directamente el estrato córneo, que es como nuestra mica, que es como nuestro empaque. Y si a eso le agregas que hay rosadura o hay fricción porque el niño mueve sus piernas o porque tú le tallas, eso es lo que hace que la piel se devaste, que esa protección natural que tenemos a lo largo de toda nuestra piel, la piel es el órgano más grande de todo nuestro cuerpo, haces que se abra, haces que se destruya esa capa protectora. Y una vez que se destruye esa capa protectora,
bueno, pues se va a infectar por todo lo que haya ahí. Si hay hongos, van a entrar hongos. Si hay bacterias E. coli de la popó, pues van a entrar bacterias E. coli. Si hay un estafilococo dorado o aureus, va a entrar un estafilococo. Si está un estreptococo, un estreptococo. ¿Por qué? Porque se rompió una barrera natural del cuerpo. Entonces, hay varias complicaciones. Por ejemplo, mencionan las estadísticas médicas que después del tercer día, el hongo, el algodoncillo, la cándida, la que todos los niños tienen normalmente en la piel, ya se instaló y ya produjo lesiones, y ya no estamos hablando de una simple dermatitis del pañal, sino probablemente estamos hablando de una candidiasis, una moniliasis o un hongo agregado ahí a esa parte. Si lo ves ulcerado, que se llama una dermatitis de Jacquet, ahí normalmente están vinculadas las bacterias. Entonces, lo más importante es prevenir. Por eso, en las gráficas que cualquiera de nosotros tengamos acceso a las imágenes de internet, dicen que es una imagen en forma de W o de W. ¿Por qué? Porque son las áreas que están más expuestas a que la piel se haya dañado por este mecanismo que nosotros comentamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para prevenir? Bueno, para prevenir vamos a tratar de que la piel del niño no se exponga a excremento y a orina. Porque a mayor exposición de excremento y de orina, mayor daño en esta zona. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Vamos a tratar de no friccionar mucho el área del pañal del niño. ¿Cómo vamos a evitar la fricción? Número 1, hay que utilizar pañales de una talla adecuada. Muchas mamás dicen, no, es que en el baby shower me dieron puros de recién nacido. Oye, llega el niño ya de 1 año y parece que ahí trae una tanga de plástico. O sea, no puede ser posible que utilicemos eso. Y segunda, hay que evitar pues también la humedad. ¿Cómo vamos a evitar la humedad? Los pañales más revolucionados son pañales que tienen 4 capas. La capa interna, que está en contacto con la piel del niño, que debe de estar lo menos plastificada posible. Algunos te ofertan que traen ya el aloe incluido, otras ya traen el óxido de zinc, que es la pasta que tú comentabas, en proporciones pequeñas. Otros simple y sencillamente traen una proporción de algodón para que haga que la piel esté seca y que además de eso no esté rozando con un plástico. Ahora, otros tienen un plástico pero que está muy texturizado y que te da una sensación como de tela. ¿Qué debemos de checar del pañal? Que sea de la talla adecuada, que sea de la anatomía adecuada a tu hijo, porque no todos los niños tienen el mismo tipo de anatomía. Además de esto, debemos de saber que esta capa sea muy, muy seca, porque viene después la segunda capa del pañal, que se llama una capa transicional y que es permeable, y que su función es que rápido la orina pase a la tercera capa para que no tenga contacto con el niño. La tercera capa, los pañales que se inventaron en los 70 estaban formadas por celulosa. Actualmente ya hay unas que tienen polialginato y tienen unos polímeros pero tan perfectos que son capaces de absorber hasta 80 veces lo que pesan. Entonces debe de hacer el paso de la orina lo más rápido posible para que entonces el niño no tenga contacto y no vaya a darse este fenómeno que comentábamos, que en pocas palabras la urea se convierte en amoníaco, y en pocas palabras estaríamos hablando de una dermatitis amoníacal. Entonces, si el pañal es ultra absorbente, vas a notar que el niño está orinando y prácticamente en ese mismo momento se está abultando el pañal. Y últimamente se ha descubierto que si la capa externa, es decir, la que da al exterior, la que está en contacto con la ropa de tu hijo, si no tiene unos microporos, entonces queda ahí atascada toda esa humedad y es otro mecanismo de daño. Entonces los pañales más modernos también tienen que tener esos microporos para que la humedad que ya logró atrapar la tercera capa alcance a ser eliminada a través de la ropa o a través de la capa externa del pañal, y que no quede todo eso ahí atascado. ¿Qué te corresponde? Escoger el pañal adecuado, lograr los cambios adecuados para no exponer la materia fecal y tratar de mantener aseada y seca la piel de tu bebé.
Con esto vas a lograr evitar la dermatitis del pañal. Cuéntenos cómo les ha ido a ustedes con los cambios de pañal. Yo sé que es como casi los cambios de leche, ¿no? Hay mamás que son expertas en marcas que dicen, mira, esta no porque se le cae el adhesivo, no esta aquella porque no te dura, a la mera hora se hace todo boludo el pañal. Sí. Han encontrado el pañal que les cae bien después de varias pruebas y claro, después de gastar un poco o mucho en estar ahí brincando de una marca a la otra, a la otra. Hay quienes han optado por los pañales ecológicos o los pañales de tela, que entiendo que también tienen una evolución y ya no son como eran en los 70s, donde además del pañal de tela de manta de cielo, te ponían una capa de plástico, ¿no? Que a fin de cuentas era como estos protectores. Ahora se están fabricando sin plástico, sin celulosa, sin químicos y buscando obviamente que sea algodón 100%, que no tengas que hervir como antes, remojar, tallar, sino que sean pañales que puedas lavar en la lavadora con jabón biodegradable o con vinagre, ¿no? Para aquellas mamás que ya los utilizan, que nos digan su experiencia, vale la pena. Claro. Aunque si bien yo le comentaba al doctor si existe evidencia de que un pañal de tela te pueda ayudar a prevenir o te pueda, en este caso, ayudar a que ya no vuelva a aparecer una dermatitis, no hay nada sobre ello. Las estadísticas médicas, Claudia, dicen que todos los pañales, los viejitos, los de que las mamás compraban sus metros y que les tejían el bordecito y que encima le ponían un oclusor, las estadísticas médicas dicen que esos favorecen la dermatitis. Lo que pasa es que esos ya no se usan, Eso ya no. No, pero hay que aclararle a las mamás, porque luego, no, hija, tú no eres mujer, tú no naciste, tú más bien palpetate y no el metate y pues ser mamá es tejer y todo, o sea, esos no funcionan. Tendría que ser otra propuesta. No, el pañal como lo que tú dices. Nuevo, el pañal ecológico. Les voy a poner ahorita en el Facebook de Club de Mamás, que en algún momento los hemos tenido aquí con nosotros, que son fabricantes en México, y que, bueno, ellos sí, de alguna manera, si no prometen, cuando menos sugieren que puede ser una diferencia en el tema de las irritaciones de la piel, de repetición en los bebés que usan pañal desechable, y que entonces sí es una opción el pañal de tela. Pero nada que ver con los pañales de tela. Ahorita se los voy a enseñar de los 70s. Se los enseño al doctor, se los muestro a ustedes por el Facebook y les pregunto, ¿quieren comentar algo con respecto a los cambios de pañales, a rosaduras o a dermatitis que hayan vivido? Aprovechen el programa y aprovechen al doctor porque vamos a regresar con él, el doctor Edgar Grajeda, pediatra, después de la pausa comercial. Estás en Club de Mamás de Radio Mujer. Hoy estamos con el doctor Edgar Grajeda, pediatra de Club de Mamás, que nos está hablando de la dermatitis del pañal y caemos en el tema del pañal. ¿Cuáles pañales has usado? ¿Qué tipo de hábitos de higiene en el cambio de pañal tienes? Porque también ahí me parece que muchas veces se puede abusar. Ya lo mencionaba el doctor, las toallitas, el talco, el champú, hay quien todavía le rocía ahí un aroma. Esther Hernández abre esta parte de preguntas y respuestas con el doctor. Ella tiene una bebé de 8 meses que cuando se roza le pone una ampolletita de vitamina E. Antes le lavo muy bien, al final le pongo pomada de óxido de zinc. No sabemos si con todo esto que le hace Esther, pues ya no aparece una próxima rosadura y este es el remedio que ella nos comparte. De hecho, se lleva en el top 10, se lleva en primer lugar como tratamiento de la dermatitis del pañal el óxido de zinc. El óxido de zinc tiene muchas funciones. Número 1, no es un corticoide, porque hay una complicación en el área del pañal. Muchas veces te llegan complicados porque les ponen cortisona o les ponen unas cremas que tienen por ahí a la mano que traen clotrimazol y traen betametasona y todo. Entonces, el corticoide, cuando lo aplicas en etapas tempranas, haces que ese estrato córneo no se recupere porque no cicatriza. Entonces no hay que aplicar medicamentos, no hay que aplicar cortisona. Debemos de utilizar en primera instancia, número 1,
tratar de ventilar la zona, es decir, dejar a ratos el niño sin el pañal. Número 2, porque en muchas ocasiones la dermatitis del pañal se da cuando cambias de marca, o cuando compras unos más económicos, o cuando te toma la emergencia y compras unos en la esquina, o que los compras a la pasada, o que no encuentras el del niño y le aplicas otro. También debemos de entender que cada cuerpo funciona de manera diferente. Por ejemplo, en mi caso, la gran mayoría de mis pacientes tienen dermatitis atópica, entonces son muy sensibles al cambio de marca. También debemos de entender que va muy de la mano con la frecuencia en las evacuaciones. Por ejemplo, si tenemos un niño con diarrea, tiene más probabilidades de desarrollar dermatitis del pañal que si no tuviera diarrea. También va muy de acuerdo con la hidratación. Si la mamá que está amamantando no se hidrata de manera adecuada, la orina será más concentrada y habrá más posibilidades de que la urea se convierta en amoníaco y dañe la piel del niño. Si además de esto le estás aplicando cremas que tienen lociones, que tienen alcohol, que tienen aroma a florecita, osito, a cualquier cosa, pues también tiene mayor riesgo. Si estás tallando con una toalla húmeda que contenga alcohol o que no sea hipoalergénica o que esté demasiado perfumada y si estás friccionando el área del pañal, también vas a lograr eso. Hay ocasiones en que se te pasó tantito el cambio y la popó está ligeramente deshidratada, ya está medio seca y ahí estás, atállele y atállele y atállele y te avientas 5 toallitas. Ahí es más fácil un baño o hacer un baño de asiento con un agua calientita y tratar de friccionar solamente con la yema de los dedos y no tallar con la toallita. De esta manera no vas a barrerle ese estrato córneo y el niño no va a tener problemas. También existe una cosa que es como tipo glicerina sólida, no puedo decir la marca, y que también tiene un efecto protector. Tenemos un sinnúmero de pastas antirrosaduras que no tienen cortisona y que todo el mundo las dominamos. Existen la que empieza con la C, la que empieza con la H, todas ellas pueden funcionar de primera instancia antes de que el médico maneje la dermatitis del pañal. Idealmente, el médico debe de ser quien te guíe en el manejo de la dermatitis del pañal cuando tú fracasaste en las primeras 72 horas, porque tienes tú, como quien dice, 72 horas para hacerle lo que tú gustes. Hay gente que les pone compresas de algo que se usa para las agruras, es válido. Hay gente que aplica cualquier sustancia grasosa. Por ejemplo, mira, qué bien lo hace esta mamá. Vitamina E más óxido de zinc. Es muy válido. ¿Por qué? Porque va a tratar de reparar esa parte de la piel. Sabemos que existen productos en el mercado hechos a bases de planta y que tratan de regenerar. Sabemos el poder de la caléndula. Sabemos todo el sinfín de alternativas que tenemos, el uso de la maicena, pero bueno, el problema de la maicena es que como está muy relacionada con los hongos, al tú colocar maíz, pues vas a hacer que más fácilmente prolifere el hongo. Por ejemplo, en el caso de los talcos, hay que tratar de no utilizarlos porque puede incrustarse en esa piel abierta y puede producir un granuloma porque es un cuerpo extraño el talco. En este caso, creo yo que sería mejor utilizar lo que vienen siendo las pomadas. Ya cuando tú utilizaste una pomada y fracasaste, es necesario que reportes el caso al médico porque en muchas ocasiones es una candidiasis o un hongo y se originó en la boca del bebé y lo que tú estás viendo en el área del pañal es una consecuencia de una lesión que se inició con el bebé. También tienes que tener mucho cuidado con la forma de alimentación de tu hijo, porque en muchas ocasiones estás ofertando un alimento muy rico en lactosa y si tu hijo está en ese momento con una intolerancia a la lactosa leve, puedes hacer evacuaciones ácidas que también van a dañar el estrato córneo. Entonces, no en todas las ocasiones se trata del mecanismo del que estábamos hablando al inicio. En sí la base es la misma, pero el desequilibrio puede venir desde los productos que estás utilizando. Ajá. Entonces, ojo con los perfumes, ojo con el alcohol, ojo con el retardo en el cambio del pañal. Muchas veces cuando me llega una dermatitis de pañal le digo a la mamá, ¿qué pasó? Se lo encargué a mi mamá y se le pasó la hora del cambio del pañal. Entonces hay que saber cuáles son las herramientas y hay que pensar qué hicimos mal que está ocasionando que nuestro hijo esté sufriendo
de la manera en que está ocurriendo. Pues regresando de la pausa comercial, preguntas y respuestas de rosaduras, de dermatitis y de pañales también, por supuesto. Y claro, los regalos de las medias becas para las mamás. Tenemos 10 minutos del programa. Claudia Jiménez dice, mi hijo cuando tenía 2 meses se me rozaba mucho porque no le cambiaba el pañal seguido, porque si no, no dormía. Le ponía Melox y me resultó muchísimo mejor que cualquier crema. Sí, dice, de las del seguro. Sí, esa que te dan para otras cosas, esa se la ponía. De hecho, ya la había mencionado cuando comenté que se aplican compresas con algo que se usa para las agruras. O sea, definitivamente es una alternativa. Hay algunos medicamentos que tienen, algunas alternativas que tienen precisamente este ingrediente. Ahora sí que lo más importante es lo que nos funcione, pero me fascina siempre el área de preguntas y respuestas porque viene a reafirmar lo que estamos comentando. Primero, o sea, acepta que hay un agresor, que fue el retardo del pañal y que hay un daño al estrato córneo. Una vez que hay un daño al estrato córneo, busca una manera sana, sin usar cortisona, de cubrir esa área y de que se regenere. Y perfecto, o sea, felicidades, porque yo pienso que todas las mamás tienen un médico dentro de sí que les dice qué hacer y sobre todo tratar de personalizar. Aquí estamos abordando un tema, pero cada niño responde de una manera diferente. De verdad que hay mecanismos sencillísimos para reparar, como el petrolato. El petrolato simple y sencillo es una cosa económica. Por ejemplo, en el caso del óxido de zinc, lo he visto hasta en 7 pesos, un tarrito más o menos grande. Y quiero dedicar también este espacio y sobre todo como una manera de agradecerle a Claudia Jiménez que haya tocado este punto. Ha sido muy controversial si el utilizar las de rutina, la pasta antirrosaduras, ayuda o no ayuda a un niño. Revisé todo lo que hay de información y yo creo que el 60% de la información es a favor de estar utilizando como rutina después del aseo una pasta protectora para que de esta manera el estrato córneo no esté tan expuesto al amoníaco que se convertiría, que sería el resultado de que la urea se convierte en la manera de cuando se retarda un cambio del pañal. Toca otro tema muy importante que ha sido motivo de análisis en pediatría y es el pañal nocturno. Debemos de tener mucho cuidado porque si nuestro hijo tiende a tener una piel delicada, debemos de manejar un cambio a medianoche para que no sea tanto el tiempo que está expuesto al excremento. Y también conocer los hábitos de nuestros hijos, porque aun a pesar de estar tan pequeños, pues debemos de saber que un niño cuando nace puede tener de 0 a 12 evacuaciones, pero ya cuando el niño llega hacia el 4º mes, normalmente tiene de 1 a 4 evacuaciones de excremento, y de orina pues puede tener en promedio unas 6. Y si nosotros vamos conociendo a nuestros hijos, sabemos a qué horas es más frecuente y podemos ofrecerles un rato de descanso, un rato en donde esa piel se ventile para que no tenga que estar todo el tiempo ocluida por un pañal. Ya comentábamos que los pañales deben de tener características de que estén poco plastificados tanto por dentro como por fuera. Ya no solo debemos de fijarnos que sean como texturizados hacia el algodón por dentro, sino que también tengan poros por fuera y que sean ultra absorbentes. Y también, pues una vez que estamos identificando, me falta mencionar un medicamento que todavía yo se lo dejaría a los papás y se llama mupirocina, mupirocina ungüento al 2%, todavía es la última alternativa para reparar toda esta zona del pañal. Ya si con la mupirocina, con el óxido de zinc y con los remedios caseros no estamos logrando éxito, es muy importante que nos asesoremos del dermatólogo, del pediatra, del médico de cabecera o del personal paramédico que pueda orientarnos en esta zona. Muy bien, doctor, una pregunta por el chat de la página. Heidi, bebé de 4 meses, nada más que aquí está hablando de unos granitos rojos en la cabeza, en la nuca, en el cuello. Dijo, vamos a aprovechar que está aquí el pediatra de una vez, con ¿no? Todo gusto. Dice, ya se le aminoró el problema conforme bajó el calor, pero cuando sube la temperatura
se llena el bebé. Se hacen, dice, así como puzosos. Sí. Heidi, utiliza la mupirocina, ungüento al 2%. Y quiero rápido mencionar los diagnósticos diferenciales a otras enfermedades que se parecen. Bueno, pues una es la dermatitis seborreica, pero la dermatitis seborreica ataca directamente al pliegue. Y la dermatitis del pañal normalmente no profundiza hasta el pliegue, porque en lo profundo del pliegue no hay fricción. Y ya dijimos desde el inicio que la fricción era algo que sería muy necesario para que se dé la dermatitis del pañal. Otra, pues la que ya está infectada, la de Jacquet, que comentaba, pero en este caso podemos utilizar mupirocina. Otra, bueno, también puede haber psoriasis. Aquí habría antecedentes de psoriasis en la familia y aquí vamos a encontrar como unas tecatitas grises encima de la dermatitis del pañal. Otra, bueno, pues la dermatitis atópica. Los niños que tienen dermatitis atópica también tienen mayor predisposición y puede hacer que sea más fácil que se dé la dermatitis del pañal o que se den ambas al mismo tiempo. También hay otra enfermedad muy rara que se llama histiocytosis y también vamos a encontrar la incrustación de cuerpos extraños como lo viene siendo el talco y que nos vienen a dar un granuloma que vienen a ser los principales diagnósticos diferenciales de la dermatitis del pañal. Doctor, pues la pregunta de Norma creo que va a ser la que cierre este segmento y es interesante porque habla de la maicena, que si usted considera bueno ponerles a los niños en el pañal maicena. Sí. Comentaba que la maicena es uno de los remedios caseros más utilizados y perfectamente podemos considerarlo como una herramienta. El único inconveniente que tiene la maicena es que nos puede predisponer a las micosis, a los hongos, a la aparición de la cándida. ¿Cómo se diferencia una lesión por cándida? Es muy fácil. Vamos a imaginar en este momento una rueda roja, una mancha roja, una inflamación circular y que empieza a lanzar pequeños hijitos que se llaman lesiones satélites. Es decir, que empieza a lanzar puntitos alrededor. Estos puntitos se van haciendo más grandes y se unen a la placa grande roja. Entonces, esas son las lesiones características de la cándida y es el único inconveniente que le hace ser no uno de los mejores remedios, pero sí, definitivamente los colocaría yo dentro de los primeros 10 remedios caseros para la dermatitis del pañal. Claro que sí. Perfecto. Estoy aquí contemplando a todos los de la media beca. Ya casi nos vamos. Lo único que nos queda es darle las gracias al doctor Edgar Grajeda. Pedirle que nos pase los datos de su consulta en el área de Tonalá, Jalisco. Sí, bueno, pues debemos de llamar al teléfono 3683-1764 o al celular 33... Perdón, creo que... Ándele, nunca se habla por teléfono, por eso se emocionó y ya no se acuerda, doctor. Con el de la consulta es suficiente. Sí, 3683-1764. Y si sospechamos que puede estar involucrada la lactosa en esta dermatitis del pañal, bueno, pues debemos de recordar que hay muchas alternativas y de esas una sería disminuir la cantidad de lactosa utilizando una fórmula que sea disminuida en lactosa, sin menospreciar todos los efectos benéficos y que el estándar de oro y el oro blanco sigue siendo la leche materna. Muy bien, doctor. Voy a dar nombres y le voy a pedir a usted mano santa. Tengo aquí para María Lourdes Liberto un par de pases para el Teatro Experimental de Jalisco este sábado a la 1 de la tarde con la obra Escondites. Y tengo otros más para quien desee. Aún hay... quedan 2 pases dobles para quien lo desee, porque de lo que más tenemos, por supuesto, son inscritos para las medias becas. Yo creo que vamos a hacer una cosa. Cada viernes vamos a estar obsequiando medias becas para cursos de verano en lo que resta de estas semanas de julio. Perfecto. Hoy comienzan, así que van 2 medias becas, doctor, del 1 al 32. Le pido 2 números, por favor. Bueno, va el 7. Ok, el 7, ahorita voy a dar los nombres, porque la mayoría son mamás que se inscribieron por el Facebook. ¿Y cuál es el otro número, doctor? El 14. Ok, 7. También están incluidas las mamás que nos llamaron, tanto que participaron en el chat el día de ayer como hoy. Una es Elena Bravo y la otra es la señora que tiene... por Yerick, es que pensé que era su nickname, pero es Yerick Hernández.
Yerick Hernández, que tienen, algunas nos pusieron las edades de sus hijos. Lo bueno es que este curso de verano, del cual se están ganando media beca, es en las instalaciones de la UDG en Revolución, en donde está todo el Coliseo Olímpico. Tienen mucho tiempo para de alguna manera tramitar la inscripción, y además les vamos a pasar sus nombres a los organizadores. Yo les pido por favor que ustedes se comuniquen con nosotros para darles los teléfonos y que entonces ahí ya no se triangule la información. Y muchas felicidades tanto a Yerick como a Elena Bravo, que son las ganadoras de las medias becas el día de hoy. Y quédense cerquita del Club de Mamás. La semana que entra tendremos muchas más opciones de cursos de verano y buscaremos muchas más becas y medias becas para ustedes. Doctor, muchas gracias. Felicidades, un excelente viernes. Que tenga fin de semana maravilloso. Ya mañana es sábado, doctor. Usted todavía anda el miércoles. Toño Orejel en controles, Brenda Tapia en los teléfonos, César Paz en las imágenes. De Grecia Moya y Claudia Caballero se despiden de usted.